Maigumane Nerujini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia entera, la vida, los poderes, los propósitos y la muerte del Vala Melkor, también llamado Morgoth Bauglir, el enemigo del mundo, el señor oscuro, el amo de Sauron y el villano principal de Arda, la Tierra Media y el Legendarium escrito por John Ronald Reuel Tolkien. El nombre original de este ser era Melkor, que en Quenya significa el que se alza en poder, nombre que en Sindarin era Belegur. No obstante, los Sindar se negaban a llamarle de este modo, salvo con la forma deliberadamente modificada Belegurth, que significa gran muerte, y los nombres posteriores que se le dieron, que son Morgoth y Bauglir, ambos en Sindarin, significan el enemigo oscuro y el opresor. Al principio de todo estaba Eru Ilúvatar, Dios, solo en la vastedad del vacío, hasta que creó a los Ainur, espíritus angélicos, para que habitaran con él. No sabemos cuántos Ainur creó, pero sí sabemos que de todos los que hizo, Melkor era el más poderoso y el que poseía mayor conocimiento, dado que él tenía una parte en todos los dones de sus hermanos. En sus primeros días, Melkor viajó solo con frecuencia, yendo de un lado a otro en el vacío intemporal, porque tenía grandes deseos de dar ser a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío, cuya desnudez lo impacientaba. Así pues, y como siempre se hallaba solo, empezó a tener pensamientos propios, distintos a los de sus hermanos, quienes estaban todos ligados a Ilúvatar. Y fue entonces cuando conoció a Barda, otra Ainu, quien no quiso ser su compañera y le rechazó, yendo a buscar luego a Manwë, que era el hermano de Melkor. Entonces Melkor odió a Barda y la temió más que a todos los demás seres creados por Ilúvatar. Al cabo de un tiempo, Ilúvatar convocó a todos los Ainur, les comunicó un tema de música y ellos tocaron ante él, pero mientras cantaban, Melkor deseó añadir asuntos de su propia imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, intentando así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. Debido a ello, una discordancia se alzó en torno y algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor, extendiendo más la discordancia. Ilúvatar hizo nacer un segundo tema, pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchando en una guerra de sonidos, hasta que acabó predominando. Y por último, Ilúvatar hizo brotar un tercer tema, y la música de Melkor alcanzó una unidad propia, pero era estridente, vana, repetida y poco armónica, y aunque intentó ahogar a la otra música con voz violenta, no podía dominarla, porque la de Ilúvatar entretejía la de Melkor en su propia estructura. Tras eso, Ilúvatar puso fin a la música y los Ainur tuvieron una visión en la que vieron un mundo que tomaba forma y desplegaba su historia, lo que hizo que muchos de ellos se volcaran en pensamiento y deseo sobre aquel lugar, y de estos, Melkor era el principal. Incluso ante sí mismo llegó a fingir que deseaba ir allí y ordenarlo todo para beneficio de los elfos y de los hombres, pero lo que en verdad deseaba era someter a ambas razas, tener súbditos que le sirvieran, ser llamado señor y gobernar otras voluntades. Entonces la visión del mundo se desvaneció, pero como muchos Ainur habían quedado embelesados, Ilúvatar dio forma a ese mundo y les dejó descender a él, con la condición de permanecer allí para siempre, mientras ese mundo durara. Entonces bajaron algunos de los más poderosos Ainur, que fueron llamados Valar y Maiar. Melkor estaba entre ellos, y al ver la tierra la codició para sí. Les dijo a los Valar que ese sería su reino, y que para él lo designaba. Pero Manwë, el hermano de Melkor, convocó a muchos espíritus para hacerle frente y le respondió que ese reino no lo tomaría injustamente, pues muchos habían trabajado en él no menos que Melkor. Entonces hubo lucha y Melkor partió a otras regiones del universo donde hizo lo que quiso, pero no se quitó del corazón el deseo de dominar el reino de Arda, que básicamente era el sistema solar o nuestra tierra. Por lo que sabemos, la relación de Melkor con los demás Valar y Maiar era la siguiente. El rey, Manwë, era su hermano. La reina, Barda, era la dama que le había rechazado. El herrero, Aule, era el que más se le parecía en pensamiento y poderes, por lo que Melkor estaba celoso de él y hubo entre ambos una prolongada lucha en la que Melkor siempre estropeaba o deshacía sus obras.
En todas estas luchas, Melkor no estaba solo, sino que corrompió a muchos Maiar para que le ayudaran. Lo intentó, por ejemplo, con Ose, quien no obstante le acabó dando la espalda, pero aún así consiguió la lealtad de muchos otros que habían sido atraídos por su enorme poder, entre quienes destacaban Sauron, que era el más grande, y los Balrogs, demonios de terror. Pasado un tiempo, Melkor vio que los Valar habían tomado formas visibles parecidas a las de los elfos y los hombres, y que la tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite. Así pues, su envidia creció y decidió tomar también una forma visible, pero a causa de su temple y malicia, esa forma era terrible y oscura. Entonces descendió sobre Arda con un poder y una majestad más grandes que los de ningún otro Valar, y dio comienzo la primera batalla de Melkor contra los Valar, en la que ellos construyeron tierras que Melkor destruyó, cavaron valles que Melkor levantó, tallaron montañas que Melkor derribó, ahondaron mares que Melkor derramó, y nada podía conservarse en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban una obra, Melkor la deshacía o la corrompía. Y sin embargo, no todo era en vano, pues aunque la voluntad y el propósito de los Valar no se cumplían nunca, la tierra iba así cobrando forma y haciéndose cada vez más firme. Por ejemplo, cabe destacar que un vestigio de las devastadoras obras que llevó a cabo Melkor por aquel entonces era el famoso volcán Orodruin, que tomaría relevancia muchos años después. Aquella primera guerra entre los Valar y Melkor duró mucho tiempo y parecía que Melkor iba a vencer, pero por desgracia, al final acabó acudiendo en socorro de los Valar Tulkas, que era un Ainu de gran fuerza y osadía, que ahuyentó a Melkor y lo obligó a abandonar Arda. Así pues, Melkor se quedó meditando en las tinieblas exteriores y desde entonces odió para siempre a Tulkas. No obstante, Melkor tenía espías entre los Maiar que le contaban lo que los Valar hacían en su ausencia. Por tanto, mientras los Valar hacían dos grandes lámparas de luz para iluminar el mundo, muy lejos, en la oscuridad, Melkor era consumido por el odio y los celos, y decidió regresar justo cuando sus enemigos hacían una gran fiesta para descansar. Entonces Melkor llegó a la Tierra Media, al norte, sin que los Valar lo advirtieran. Empezó a cavar y construyó una vasta fortaleza que recibió el nombre de Utumno, levantando a su alrededor como protección una vasta cadena de montañas llamadas las Montañas de Hierro. Melkor decidió entonces atacar antes de que los Valar estuvieran preparados y derribó los pilares de las dos lámparas de luz, en cuyo derrumbe las tierras se abrieron, los mares se levantaron en tumulto y unas llamas destructoras avanzaron por la tierra, de modo que la forma de Arda, que hasta entonces había sido simétrica, quedó dañada y nunca pudo ser restaurada. En la confusión que siguió, Melkor se escondió en Utumno, desde donde los Valar no pudieron someterlo, porque necesitaban de casi todas sus fuerzas para apaciguar los tumultos de la tierra y salvar de la ruina todo lo que pudiera ser salvado. Tras eso y temiendo que si luchaban de nuevo contra él, el mundo sería desgarrado, decidieron dejarle allí, en el norte, solo, mientras que ellos se refugiaban en la tierra de Aman, fundaban el reino de Valinor y creaban los dos árboles de luz. Aquello fue un error por su parte, pues Melkor permaneció en la Tierra Media, donde andaba con frecuencia en múltiples formas poderosas y aterradoras, esgrimía el frío y el fuego, desde las cumbres de las montañas a los profundos hornos que están debajo, y cualquier cosa que fuese cruel, violenta o mortal era obra de sus manos. Además, levantó otra fortaleza, llamada Angband, por precaución si los Valar decidían atacarle, y fue por aquel entonces cuando los primeros elfos despertaron en Cuivienen y Melkor, siempre vigilante, fue el primero en enterarse, enviando espíritus malignos para engañarlos y atraerlos. Es importante aquí decir que, como ya os he contado varias veces, Tolkien decidió cambiar muchas de las leyendas que aparecen en el Silmarillion publicado, como por ejemplo el origen de los orcos, la llegada del sol y la luna, y la aparición de la raza de los hombres.
En el Silmarillion publicado se nos explica que, cuando descubrió a los elfos, Melkor capturó a muchos de ellos, los torturó y esclavizó hasta el punto de convertirlos en orcos, raza que empezó a criar en aquel momento. Pero en los escritos posteriores, que en mi opinión son igual o incluso más canónicos que los del Silmarillion publicado, Tolkien escribió que no, que los orcos no venían de los elfos, sino que venían de los hombres, quienes despertaron en Hildorien poco después, durante la Edad de los Árboles. En este contexto, se nos explica que el sol apareció en la Edad de los Árboles y que con su llegada despertaron los hombres. Melkor codició la luz solar y se dirigió a Arien, una maya que era la doncella del sol, diciéndole que la había escogido a ella para que fuera su esposa, igual que Barda lo era de Manwë, de modo que ambos esgrimirían todo el esplendor y compartirían la gloria de Arda. No obstante, Arien también le rechazó, igual que había hecho Barda en edades pasadas, de modo que Melkor la violó, deseando tanto humillarla como arrebatarle los poderes. Debido a aquel acto, el espíritu de Arien estalló en una llama de angustia y cólera y abandonó el universo, pero Melkor ardió y su resplandor se oscureció, de modo que a partir de entonces tuvo una forma oscura, odió la luz y se volvió a la oscuridad. Se dice entonces que los hombres llegaron durante la Edad de los Árboles. Melkor fue también el primero en descubrirles y, o bien él o bien Sauron, uno de los dos, acudió a Hildorien y sedujo a la primera generación de los hombres, dándoles regalos cuando aún eran una raza primitiva, haciéndoles depender de ellos hasta el punto que los esclavizaron, los obligaron a tomar a Melkor como dios y a renegar de Ilúvatar. Debido a ello, Ilúvatar se enojó y cambió el destino de la raza entera, arrebatándoles la inmortalidad con la que los había creado y haciéndoles morir de entonces en adelante con sufrimiento, penas o enfermedades, de modo que incluso los que tenían una vida sin accidentes acababan falleciendo de vejez, con una media de tan solo 70 u 80 años de edad. Como acabo de decir, esta leyenda se situaría en el supuesto de que los hombres hubieran nacido durante la Edad de los Árboles, que fue la última intención de Tolkien, que su mortalidad no fuera un don, sino una maldición, y que después de dominarles, Sauron se pasó todas las edades en las que Melkor estuvo cautivo en Aman, corrompiéndoles hasta convertirlos en los orcos que veríamos en días posteriores. En cualquier caso, de lo que no hay duda es que los orcos fueron criados en la Edad de los Árboles y que cuando los Valar descubrieron que los elfos habían despertado, decidieron luchar de nuevo contra Melkor con la intención de protegerles. Entonces atacaron con un gran ejército, le vencieron en la batalla, sitiaron Utumno, la tierra se resquebrajó y la forma del mundo volvió a cambiar, pero al final derribaron las puertas, Tulkas venció a Melkor y se lo llevaron cautivo a Valinor. Una vez allí, Melkor pidió perdón, pero su súplica fue denegada y lo encerraron en mandos para permanecer en cautiverio durante 3 edades antes de que fuera juzgado de nuevo o pidiera otra vez perdón. No obstante, en la premura de su ataque, los Valar no destruyeron todas las cavernas de Utumno ni acabaron con todas las criaturas malignas que servían a Melkor, y a Sauron no lo encontraron, de modo que el mal siguió prosperando en el norte de la Tierra Media, mientras los Valar de nuevo se ausentaban y permanecían ociosos en Valinor. Como veis, aquí nos surge otra importante cuestión, porque si en un comienzo Melkor en solitario había sido capaz de doblegar a todos los Valar él solo, ¿cómo es posible que ahora fuera vencido por ellos con tanta facilidad? La respuesta es que durante todos los años en que los Valar estuvieron en Valinor, Melkor gastó su poder, pasándolo a sus siervos para que se recuperaran, multiplicaran y reunieran sin necesidad de órdenes específicas, y pasándolo también a la propia tierra para que así todas las criaturas que nacían y vivían en ella, ya fueran bestias, plantas o espíritus encarnados, pudieran volverse al mal. Es por eso que Melkor se había encarnado permanentemente, para poder controlar la materia física del mundo, comparable a lo que haría más tarde Sauron con los anillos de poder. Por tanto, cualquier ser o cosa que hubiera fuera de Valinor contenía un componente de Melkor, y todos cuantos poseían un cuerpo alimentado con la sustancia del mundo tenían cierta tendencia hacia él.
A causa de ello, Melkor perdió la mayor parte de sus poderes originales, de mente y de espíritu, pero a cambio consiguió dominar el mundo físico, y es por ello que Melkor nunca podría ser destruido, porque, en su caso, la Tierra Media entera hacía la función del anillo único de Sauron, y a no ser que toda la Tierra Media fuera por completo desintegrada, Melkor no podía ser por completo destruido. Miriel, la primera esposa del rey Finwë de los Noldor, murió mientras Melkor estaba confinado en Mandos, y entonces los Valar advirtieron cuán grande era el poder que Melkor había transferido al mundo, pues cualquiera que viviera allí, como Miriel, aunque fuera solo por un tiempo, podía hacer o sufrir cosas innaturales, como en su caso, que murió tras el parto de Fëanor. Y ese mal no podía remediarse, ni siquiera con el arrepentimiento de Melkor, porque había gastado su poder y no podía recuperarlo, sino que continuaría obrando de acuerdo con la voluntad que lo había impulsado. Y de hecho, mucho más tarde, Finrod Felagund declaró que la salud y la estatura de los elfos Noldor habían disminuido desde que habían regresado a la Tierra Media, debido al poder con el que Melkor había mancillado a Arda. Cuando al fin las 3 edades del cautiverio de Melkor terminaron, fue llevado ante los Valar y sintió envidia por su gloria, odio hacia los elfos que había con ellos y codicia por sus brillantes gemas, pero ocultó sus pensamientos, se rebajó a los pies de Manwë y pidió perdón, prometiendo que ayudaría a los Valar en todas sus tareas. Y el perdón le fue concedido, aunque se le mantuvo con vigilancia y le prohibieron salir de la ciudad de Valmar, precaución que no tardó en ser vana, porque de hermosa apariencia fueron todas las palabras y los hechos de Melkor, y tanto los Valar como los elfos sacaron provecho de su ayuda y consejos, de modo que al cabo de un tiempo se le permitió circular libremente por todo el reino de Valinor. Con eso, Manwë pensó que su hermano estaba curado de todo mal, lo cual era mentira, pues el amor había abandonado a Melkor para siempre. En su corazón era a los elfos a quienes más odiaba, tanto porque eran hermosos y felices, como porque en ellos veía la causa de la elevación de los Valar y la de su propia caída. Por tanto, fingió buscar su amistad y ofrecerles su servicio. Los Vanyar sospecharon de él y Melkor prestó poca atención a los Teleri, pero los Noldor se complacieron en el conocimiento oculto que podía revelarles, y algunos escucharon palabras que mejor les hubiera valido no haber oído nunca. Melkor deseaba 2 cosas. En primer lugar, obtener los 3 Silmarils de Fëanor, las joyas más hermosas de la historia. Y en segundo lugar, poner fin a la amistad entre los Valar y los elfos, o al menos entre los Valar y los Noldor. Para conseguir ambos propósitos, tramó un plan que consistió en varias fases centradas en su capacidad para manipular y engañar a los demás, hablando siempre de tal modo que quienes escuchaban sus palabras creían, al recordarlas, que eran pensamientos propios. Primero convenció a los Noldor que si no hubieran ido a Valinor habrían podido gobernar poderosos reinos. Luego hizo correr el rumor de que los Valar habían llevado a los elfos a Valinor por celos, temiendo que en un futuro no fueran capaces de gobernarlos mientras ellos crecían y se extendían por las anchas tierras del mundo. Después aprovechó que los Valar no habían revelado a nadie la existencia de los hombres para hablarles en secreto de ellos, consiguiendo así que los Noldor creyeran que Manwë pretendía llevar a los hombres a vastos reinos en la Tierra Media, y luego centró el blanco de sus mentiras en Fëanor y lo puso en contra de su hermano Fingolfin, haciendo primero que a Fëanor le llegara el rumor de que Fingolfin y sus hijos planeaban usurpar el trono de Finwë, para luego decirle a Fingolfin que Fëanor controlaba a su padre y que pronto les arrojaría de Tirion. Para acabar, Melkor remató su trabajo hablando a los Noldor de las armas, que hasta ese momento no habían necesitado, y gracias a ello, los elfos empezaron a forjar espadas, lanzas, hachas y armaduras. Ejecutado aquel plan maestro, Melkor consiguió que los Noldor se enfrentaran entre sí y, al mismo tiempo, que desconfiaran de los Valar. Entonces, gracias a su manipulación, Fëanor amenazó a Fingolfin de muerte y fue desterrado de la ciudad de Tirion. Los Valar descubrieron que Melkor estaba detrás de todo y lo buscaron, pero él huyó a tiempo y no pudieron encontrarlo.
En realidad, lo que hizo fue buscar a Fëanor, que como había sido desterrado había construido una fortaleza en el norte llamada Fórmenos. Melkor fue allí, fingió amistad con argumentos astutos, insistió en que se librara de los Valar y que huyera a la Tierra Media. Y entonces, viendo que Fëanor vacilaba y sabiendo que los Silmarils lo tenían dominado, añadió que mientras estuviera en Valinor, los Valar podrían arrebatarle esas joyas cuando quisieran. Pero su astucia sobrepasó el blanco. Sus palabras llegaron demasiado hondo, pues Fëanor advirtió que Melkor deseaba los Silmarils y le cerró las puertas de su casa. Melkor partió entonces avergonzado. Se dejó ver primero yendo al norte, para luego regresar en secreto hacia el sur. Entonces adoptó de nuevo la forma que había tenido como tirano de Utumno, un oscuro señor, alto y terrible, forma que conservaría ya hasta el final de sus días, y con ella llegó a la morada de Ungoliant. Allí, Melkor le prometió a la gran araña que le daría todo cuanto le pidiera si a cambio ella le ayudaba a desafiar a los Valar. Gastó en ella incluso parte de su propio poder para que se volviera más poderosa, y así, Ungoliant tejió una capa de oscuridad a su alrededor. Fueron a Valinor durante un periodo de festividad. Llegaron a los dos árboles. Con su lanza negra, Melkor hirió a cada uno de los dos troncos hasta la médula, haciendo que la savia manara como si fuera sangre, mientras Ungoliant la absorbía, bebiendo de ambos hasta que ambos murieron. Entonces bebió de las fuentes de Barda para calmar la sed y las dejó secas, hinchándose hasta tener una forma tan grande y espantosa que incluso Melkor sintió mucho miedo. Y así, completada su venganza, los dos huyeron hacia el norte. De este modo llegaron a Fórmenos, donde Melkor mató a Finwë, saqueó todas las joyas, incluidos los Silmarils, y continuaron luego hacia el norte. Fëanor no se encontraba allí en ese momento, pero cuando se enteró de lo ocurrido, maldijo a Melkor y por primera vez le llamó Morgoth, negro enemigo del mundo, nombre con el que se le designó en todas las leyendas e historias a partir de entonces. Por tanto, Morgoth y Ungoliant fueron al norte, cruzaron el Helcaraxe y regresaron a la Tierra Media. Morgoth quería separarse de Ungoliant, pero ella le seguía de tal forma que él no podía eludirla, hasta que al fin Ungoliant se dio cuenta que Morgoth pretendía huir cuando llegaran a las ruinas de Angband, así que lo detuvo y le exigió que cumpliera lo que había prometido. Morgoth se vio pues obligado a entregarle las gemas que habían robado, gemas que Ungoliant devoró una a una, volviéndose más grande y oscura, hasta que al fin no quedaron más joyas, y entonces le pidió los Silmarils de Fëanor. A eso Morgoth se negó, pero ella se había vuelto más poderosa que él, de modo que lo atrapó en una red de cuerdas pegajosas para estrangularlo, y allí el Señor Oscuro probablemente habría muerto si no fuera porque lanzó un grito terrible que despertó a los Balrogs, sus vasallos, quienes reposaban en Angband, y corrieron hasta él como una tempestad de fuego. Con los látigos de llamas rompieron las telas de Ungoliant, ella se amedrentó y huyó hacia el sur. Gracias a eso, Morgoth quedó libre al fin, regresó a Angband, reunió a todos sus siervos, cavó vastas cavernas y mazmorras y por encima de las puertas levantó las cumbres triples de Thangorodrim, hechas de ceniza, lava y escoria. Entonces se autoproclamó rey del mundo, forjó una gran corona de hierro que nunca se quitó, aunque el peso le abrumaba, y engarzó en ella los 3 Silmarils, que aún conservaba. Pero las manos se le habían quemado por el contacto con esas joyas sagradas. Desde entonces fueron siempre negras, y nunca se alivió del dolor de las quemaduras. Durante largo tiempo conservó la majestad de los Valar, aunque cambiada en terror, y al encontrarse con él frente a frente, todos, excepto los más poderosos, se hundían en un oscuro precipicio de miedo. Morgoth pasó entonces a consumirse en la tarea de dominar a sus siervos e inculcarles el deseo del mal, transfiriéndoles parte de su propio poder, lo que le debilitaba y al mismo tiempo le unía aún más al mundo, encadenándole a la tierra y haciendo que deseara cada vez menos abandonar su fortaleza. Morgoth sentía cólera por el mero hecho de que existieran otras voluntades además de la suya, y es por eso que asumió el objetivo de destruirlos a todos.
todos. Al principio era consciente de que no podía aniquilar una raza entera, pero cada vez más consideraba su vida física y su forma encarnada como lo único que valía la pena tener en cuenta, y por esta razón llegó a temer, por encima de cualquier otra cosa, la muerte, la destrucción de la forma corpórea que había asumido, e intentaba evitar sufrir cualquier tipo de daño. Sin embargo, avanzó tanto en el engaño que llegó a engañarse a sí mismo y se dijo que podía destruir por completo a todos los demás seres, y de ahí sus intentos constantes por quebrantar voluntades y subordinarlas o absorberlas a su propia voluntad. No hay duda de que, de haber obtenido la victoria, Morgoth habría destruido en última instancia a sus propias criaturas, como los orcos, cuando hubieran cumplido el propósito de su utilización, que era la aniquilación de los elfos, y más tarde también la de los hombres. Así pues, y con este objetivo en mente, Morgoth atacó al rey Thingol, que poseía el único reino que había en aquel entonces en Beleriand. Los orcos descendieron en dos ejércitos, de forma que tuvieron lugar dos batallas simultáneas. El rey Thingol venció la del este, pero Círdan perdió la del oeste y fue empujado hasta el borde del mar, justo cuando Fëanor llegó con la primera hueste de los Noldor. Primero se dirigió al este, pero antes de que su campamento estuviera del todo levantado, Morgoth envió un ejército para que les expulsaran de nuevo al mar, liberándose allí una nueva batalla que terminó con una gran matanza de las tropas de Morgoth hasta la llanura de Ardgalen. Allí los orcos que habían sitiado a Círdan en el sur acudieron en su ayuda, pero fueron atrapados y también destruidos. Aún así hubo buenas noticias, porque Fëanor se adelantó a la vanguardia de su ejército. Los siervos de Morgoth se volvieron para acorralarlo. De Angband salieron Balrogs que se sumaron al ataque. Fëanor fue rodeado y herido hasta la muerte. Entonces Morgoth envió una embajada en la que se reconocía derrotado, ofrecía términos de paz y la entrega incluso de uno de los Silmarils, pero era todo mentira, y Maedhros se reunió con sus emisarios con más fuerzas de las convenidas, pero aún mayores fueron las fuerzas enviadas por Morgoth, así que Maedhros fue capturado, torturado y sus compañeros fueron muertos. Entonces llegó Fingolfin con la segunda hueste de los Noldor, y Fingon, su hijo, puso fin a la enemistad que enfrentaba las casas de Fëanor y Fingolfin al rescatar a Maedhros, de modo que se unieron todos los Noldor, pusieron centinelas, y Angband fue bloqueada desde el oeste, el sur y el este. Y cuando Morgoth decidió ponerles a prueba y sin advertencia previa lanzó dos ataques simultáneos, uno por el oeste y otro por el este, Fingolfin y Maedhros destruyeron a sus siervos por completo, hasta el último y el menor, a la vista de los portales de Angband. Aquella batalla fue conocida como la Dagor Aglareb y sirvió a los Noldor como advertencia, así que fortalecieron su alianza y pusieron más centinelas, iniciándose así un asedio permanente que sería conocido como el sitio de Angband. No obstante, no podían rodear la fortaleza por completo, porque las montañas de hierro franqueaban el paso de los elfos debido al hielo y la nieve, lo que hacía que Morgoth pudiera enviar sus espías desde el norte para que luego llegaran por múltiples desvíos hasta Beleriand. Según el Silmarillion publicado, con la llegada de Fëanor y Fingolfin, el sol y la luna se alzaron por primera vez en el mundo, lo que hizo que los hombres despertaran en Hildorien. Entonces sucedió lo mismo que os he contado antes sobre las últimas versiones de la historia, que es que los espías de Morgoth descubrieron la llegada de los hombres, y él en persona, dejando a Sauron al mando de la guerra, fue a visitarles para corromperles. Así pues, algunos fueron dominados por él, mientras que otros huyeron al oeste y acabaron por unirse a los reinos de los elfos en Beleriand. Durante los casi 4 siglos que duró el sitio de Angband, Morgoth atacó a sus enemigos tan solo 2 veces. La primera, al cabo de 100 años, cuando intentó sorprender a Fingolfin con un ejército que llegó a Drengis desde el norte, pero fue descubierto a tiempo y Fingon lo aniquiló, lo que hizo que Morgoth comprendiera que los orcos eran demasiado débiles para enfrentarse a los Noldor y empezara la creación de los dragones, las poderosas criaturas que debían destruir a sus enemigos. Y la segunda, cuando 100 años más tarde, Glaurung, el primer dragón de fuego, salió una noche, ahuyentó a los elfos, corrompió los campos de Ardgalen y solo huyó después de que Fingon le rodeara con un anillo de jinetes que le dispararon flechas. Glaurung sobrevivió, aunque a Morgoth le disgustó que se hubiera manifestado tan pronto, pues él era solo el primero de los dragones que estaba creando o alimentando para arrasar a los Noldor.
Por tanto, a la derrota de Glaurung siguió una larga paz de casi 200 años en los que solo hubo refriegas en las fronteras, mientras Morgoth se preparaba para su gran embestida. Así pues, y cuando hubieron transcurrido 455 años desde la llegada de Fingolfin, Morgoth envió de súbito a sus ejércitos y dio comienzo una nueva batalla, la Dagor Bragollach, en la que Glaurung, Balrogs y orcos en multitudes que los Noldor no habían visto ni imaginado jamás, atacaron las fortalezas, quebraron el sitio de Angband y mataron a Noldor, Sindar y hombres donde quiera que los encontraran. Angrod y Aengnor murieron, junto a gran parte de los guerreros de la casa de Beor. Casi todas las fuerzas orientales fueron tomadas por asalto, que Legorm, Curufin y Caranthir huyeron, aunque Fingolfin y Maedhros consiguieron resistir. No obstante, cuando le llegaron a Fingolfin esas noticias, vio lo que para él era la ruina total de los Noldor, de modo que cabalgó solo hasta Angband y retó a Morgoth a un combate singular. Morgoth no quería aceptar ese desafío, porque aunque su poder era mayor que todas las cosas de este mundo, solo él entre los Valar conocía el miedo, pero no podía negarse a aceptar el desafío delante de sus propios capitanes, así que se enfrentó a Fingolfin. En aquel encuentro portaba una armadura negra, un vasto escudo negro y sin blasón, e iba armado con el martillo Grond. El combate empezó con Fingolfin esquivando sus ataques e hiriéndole 7 veces, pero al final se fatigó, tropezó y cayó de espaldas ante su enemigo. Entonces Morgoth le puso el pie izquierdo sobre el cuello. Fingolfin le golpeó con su espada y le rebanó el pie. Morgoth lo levantó y quebró su cuerpo. Pero en ese momento el águila Zorondor se precipitó sobre él y le desfiguró la cara, llevándose el cadáver del rey. De modo que Morgoth renqueó siempre de un pie desde aquel día. El dolor de las heridas no se le curó nunca y en la cara llevaba la cicatriz que Zorondor le había hecho. Tras eso la guerra continuó. Sauron expulsó a Orodreth de la fortaleza del río Sirion, y con eso, los orcos pudieron recorrer a su antojo las vastas lejanías, rodearon Doriath y asolaron las tierras, capturando a muchos elfos que se llevaban a Angband como esclavos. En aquella época llegaron los hombres cetrinos, orientales, algunos de los cuales ya estaban sojuzgados en secreto por Morgoth y no hacían sino acudir a su llamada, aliándose con los hijos de Fëanor con la intención de traicionarles. 7 años después de la Dagor Bragollach, Morgoth envió una gran fuerza contra Hithlum, aunque entre Fingon, Húrin y Círdan lograron rechazarla, y más tarde ordenó a Sauron encontrar y destruir a los hombres de Beor que quedaban en Dorthonion. Así empezó la historia de Beren y Lúthien, pues Beren sobrevivió, fue a Doriath, conoció a Lúthien, partió a Nargothrond, fue capturado por Sauron, la fortaleza de Sauron fue destruida por Lúthien, y ambos acabaron entrando en Angband gracias al poder de ella, y llegaron hasta el mismísimo trono de Morgoth. Se trataba aquel de un trono situado en el más profundo de los recintos, un palacio sostenido por el horror, iluminado por el fuego y repleto de armas de tormento y muerte. Allí, al ver la belleza de Lúthien, Morgoth concibió pensamientos de una malvada lujuria y un designio más oscuro que ninguno que hubiese albergado en el corazón desde que huyera de Valinor. Y así fue burlado por su propia malicia, porque observó a Lúthien mientras cantaba, dejándola libre por un rato, complaciéndose secretamente en sus propios pensamientos, lo que le permitió a ella asumirlo en un sueño y aprovecharse luego Beren para arrancar de su corona uno de los 3 Silmarils y huir más tarde con la ayuda de las águilas. Fue entonces cuando Maedhros, creyendo que Morgoth era débil, decidió unir a los elfos y marchar contra él, pero se arriesgó demasiado pronto, expulsando a los orcos de Dorthonion y las regiones septentrionales de Beleriand, lo que hizo que Morgoth quedara advertido y enviara entre ellos a muchos espías y traidores. Así tuvo lugar la Nirnaeth Arnoediad, la batalla en la que el triunfo de Morgoth fue casi completo, pues muchos de los hombres cetrinos traicionaron a Maedhros y se mataron unos con otros, despertando el miedo y el odio entre aquellos que tendrían que haber estado unidos. Los hijos de Fëanor pudieron huir, pero Fingon fue muerto en la batalla, los elfos de Hithlum fueron derrotados y los hombres de Hador esclavizados. Al año siguiente, Morgoth envió un gran ejército a las Falas, los puertos fueron arruinados y mataron o sometieron la mayor parte de los elfos que allí había, aunque Círdan y unos pocos pudieron escapar al sur. Tras eso, solo 3 reinos escondidos se resistieron aún al poder de Morgoth, como pequeñas islas en un mar inmenso, los reyes Thingol, Turgon y Orodreth.
De estos tres, a quien Morgoth más deseaba destruir era a Turgon. Primero, porque se le había escapado en la Nirnaeth Arnoediad. Segundo, porque odiaba y temía a la casa de Fingolfin por la amistad que profesaban a Ulmo y por las heridas que Fingolfin le había hecho. Tercero, porque en Valinor la mirada de Turgon se había fijado en él y cada vez que se le acercaba, una sombra le oscurecía la mente. Y cuarto, porque Morgoth tenía el presagio de que en un tiempo todavía recóndito, la ruina le vendría de Turgon. Por tanto, y como Morgoth sabía que Húrin era amigo de Turgon, el hombre fue conducido ante él, pero le desafió y se burló, lo que hizo que Morgoth maldijera a Húrin y a toda su prole, imponiéndoles una condena de oscuridad y dolor, lo que desencadenó en el infortunio de la vida del hijo de Húrin, Turin Turambar, quien mató por accidente al elfo Belek, causó la destrucción del rey Orodreth y de su reino, mató a Brandir el Cojo y dejó embarazada a su hermana, aunque también mató al dragón Glaurung, y después de eso, Turin se suicidó. Cuando todo hubo terminado, Morgoth dejó a Húrin en libertad, quien fue primero a las montañas de Gondolin y gritó en busca de Turgon, y luego le trajo al rey Thingol el Nauglamir, el collar de los enanos. Debido a aquellas acciones, Morgoth descubrió al fin la ubicación de la ciudad escondida de Gondolin, que hasta el momento había ignorado, y además el rey Thingol fue asesinado y su reino destruido 2 veces, primero por los enanos y luego, cuando su nieto Dior lo reinstauró, por los hijos de Fëanor. De este modo, el único enemigo que le restó a Morgoth era Turgon, cuya ubicación ahora conocía, de modo que envió más espías a las tierras que Húrin le había indicado sin querer, hasta que un día el elfo Maeglin fue capturado y traicionó a Turgon a cambio de su vida. Gracias a él, Morgoth pudo atacar Gondolin sin problemas, consiguiendo destruir la ciudad entera y matar a la mayoría de sus habitantes, incluido el propio Turgon. Tras eso, Morgoth pensó que su triunfo era total. Los hijos de Fëanor aún vivían, pero poco le importaba, pues siempre le habían ayudado indirectamente, y rió en la negrura de su mente, sin lamentar haber perdido uno de los Silmarils, pues le parecía que por él los últimos jirones del pueblo de los elfos se desvanecían de la Tierra Media, y ya no lo perturbarían, jamás. Y entonces ocurrió lo impensable. Pues el nieto de Turgon, Eärendil, quien había huido de Gondolin, construyó un barco con la ayuda de Círdan y gracias al Silmaril de Beren y Lúthien consiguió navegar hasta Valinor y pedir el perdón de los Valar. En su orgullo, Morgoth creía que los Valar, contentos con su propio reino, ya nunca harían caso del mundo exterior, de modo que no esperaba el gran ataque que llegó desde Occidente. Porque de pronto un enorme ejército llegó transportado en barcos y se inició así la Guerra de la Cólera, en la que Morgoth vomitó todas sus huestes, pero de nada le sirvió, pues los Balrogs fueron destruidos, las incontables legiones de orcos perecieron como paja en un incendio, y para acabar, Morgoth lanzó sobre sus enemigos a los dragones alados que habían estado ocultos hasta entonces, pero fueron derrotados por Eärendil, Throndolir y las águilas. Casi todos los dragones fueron destruidos. Morgoth huyó a la más profunda de sus minas y pidió la paz y el perdón, pero los pies le fueron rebanados desde abajo, fue arrojado al suelo de bruces, fue atado con la cadena Angainor y de su corona de hierro le hicieron un collar y le hundieron la cabeza entre las rodillas. Y es que Morgoth había poseído un poder tan grande que le había permitido luchar contra todos los Valar él solo en el pasado, pero era un poder finito, un poder que había gastado durante incontables años en sus criaturas, orcos, dragones y otras, lo que, en última instancia, permitió su derrota. Así pues, y completamente vencido, Morgoth fue llevado de vuelta al oeste, donde los Valar lo arrojaron por la puerta de la noche, más allá de los muros del mundo, al vacío intemporal, lo que significa que fue juzgado y ejecutado, es decir, asesinado como uno de los encantados. Entonces se vio con claridad que aunque había diseminado su poder a lo largo y ancho de Arda, había dejado de controlarlo, y todo lo que de sí mismo conservaba era el espíritu terriblemente encogido y reducido que habitaba en el cuerpo que él mismo se había impuesto y que ahora amaba, un cuerpo que fue destruido por los Valar, de modo que su espíritu fue arrojado al vacío, fue expulsado del tiempo y del espacio, completamente fuera de Ea o Arda.
No obstante, las mentiras que Melkor el poderoso y maldito, Morgoth Bauglir, el poder del terror y el odio, sembró en el corazón de los elfos y de los hombres, son una semilla que no muere y no puede destruirse. Y por culpa de transferir su poder al mundo, ahora cualquier ser que naciera en él sería propenso de hacer el mal, lo que explicaría todas las malas acciones que la humanidad llevaría a cabo a partir de entonces, no solo en la segunda o la tercera edad, sino también en nuestro pasado y nuestro presente. Además, cuando decimos que Morgoth estaba debilitado, encogido o reducido, es solo en comparación con los otros Valar, pues él había sido una criatura de poder y vida inmensos, y en realidad su oscuro espíritu volvió a crecer con el tiempo después de muchas edades. Incluso recuperó parte de su poder anteriormente disipado, descansó intentando curarse para recuperar la fuerza suficiente y volver a atacar a los Valar, tal y como se nos cuenta en la segunda profecía de Mandos, que nos habla de la Dagor Dagorath, la última batalla. Este es un evento que no podemos considerar del todo canónico, porque parece que en sus últimos años Tolkien lo dejó de lado, pero que, tal y como se nos explica en las primeras versiones del Silmarillion, sería una batalla colosal que tendría lugar cuando Morgoth al fin consiguiera liberarse de su cautiverio, y en los campos de Valinor lucharía contra Tulkas y Eonwe, y Túrin le daría su muerte definitiva, tras lo cual el mundo sería destruido, los Silmarils recuperados, se cantaría la segunda música y se crearía de nuevo Arda, un mundo inmaculado, sin la semilla del mal de Melkor, un paraíso eterno. Con esto termina mi vídeo sobre la historia de Morgoth Bauglir, Melkor, el principal antagonista de Arda, la Tierra Media y el legendario escrito y creado por John Ronald Reuel Tolkien. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.